Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 1 de octubre de 2019 y esto es La Contracrónica. Hoy la República Popular China cumple 70 años. Fue proclamada oficialmente el día 1 de octubre del año 1949 por Mao Zedong en persona, en la misma puerta de Tiananmen de la ciudad prohibida de Pekín. El nuevo Estado, la Nueva China, tal y como la denominó Mao Zedong aquel día, atravesó primero 3 décadas de auténtica penuria, tras las cuales se llevaron a cabo una serie de reformas económicas, reformas profundísimas, le cambiaron completamente la cara al país y alumbraron la China actual, la que conocemos, que es la segunda economía del mundo y que además ha comenzado desde hará 3, 4, 5 años, 10 a lo sumo, no mucho más, una ambiciosa expansión por todo el planeta, cabalgando sobre un potentísimo sector industrial y un gran dinamismo empresarial. Las empresas chinas, que hace apenas 15 años no eran conocidas, no podíamos decir ni una sola empresa china de memoria, hoy muchos de nosotros pues tenemos, por ejemplo, un teléfono chino en el bolsillo con marca que es conocidísima. Bien, aparte de eso, tienen, como bien sabemos, un dominio muy avanzado de las últimas tecnologías y una serie de proyectos políticos que, como os decía, son muy ambiciosos y de gran escala. En todo lo demás, el régimen chino no ha cambiado mucho desde su fundación. Es una dictadura de partido único en la que no existe ningún tipo de libertad política y los derechos humanos son pisoteados de manera sistemática. Esa parte de la historia es la que el gobierno chino trata de escamotear a la opinión pública mundial. Le gusta que le veamos la espuma, la parte más visible y la que se puede celebrar del milagro chino, pero no la otra, la que de puertas adentro pues está bien y además procuran que siga estando bien, al menos para ello, pero de puertas afuera saben que supone un coste. Pero bueno, es esa parte sobre la que descansa un régimen que ya no tiene nada de nuevo. Ya no podemos hablar de la nueva China porque han pasado 70 años, pero cuyo único objetivo es perpetuarse. La China popular es fruto de una guerra civil y no tanto de una revolución, a pesar de que solemos hablar siempre de la revolución china y de la revolución de Mao Zedong, etc. Es bastante habitual que cuando se habla de los orígenes del actual gobierno chino siempre se hace referencia a la revolución. Hubo una revolución en China, pero esa revolución vino básicamente después de la toma del poder, cuando Mao Zedong y los suyos ya se habían amarrado al aparato del Estado. Mao no soltaría ese aparato hasta su muerte física, es decir, hasta su desaparición física de este mundo, que esto sucedió mucho tiempo después, 25 años después, más 27 exactamente, en el mes de septiembre del año 1976. Tenía curiosamente Mao Zedong la misma edad de Franco, de Francisco Franco. Habían nacido casi a la vez, uno en el año 1892 y el otro en 1893, y murieron también casi a la vez, con 10 meses de diferencia. Murió primero Franco en noviembre del 75 y en septiembre del 76 Mao Zedong. Ambos le debían el poder y el régimen que instauraron, uno en China y el otro en España, a una guerra civil. La guerra civil china, eso sí, duró mucho más que la española, bastante más que la española. Un total de 22 años, desde agosto de 1927, que es cuando empezó esta guerra, hasta octubre de 1949, que concluyó con la proclamación de la República Popular China. Una parte del país, pequeñita, la isla de Taiwán, quedó separada del resto del país y hoy conforma pues un estado aparte, no reconocido por la mayor parte de los países del mundo, pero que es un hecho, es un estado de facto, que en su momento formó parte de China. De ahí que la República de China todavía sigue existiendo, esa república previa a 1949, refugiada en la isla de Taiwán. Bien, esta guerra, larguísima, como veis, 22 años, una auténtica barbaridad, se detuvo durante la Segunda Guerra Mundial para combatir a los invasores. Tanto los comunistas chinos como los nacionalistas de Chiang Kai-shek se aliaron durante los años de la Segunda Guerra Mundial, incluso un poco antes, ya desde la Segunda Guerra Mundial en China empezó antes, creo que desde el año 37 hasta 1945, hasta que los japoneses, terminaron por rendirse y acabar la guerra. Tras aquello, pues comunistas y nacionalistas volvieron de nuevo a pelear, se reiniciaron las hostilidades
que concluyeron 3 años más tarde con la victoria del Ejército Popular de Liberación. 70 años después, ese ejército sigue siendo la columna vertebral de la China popular. Cuenta con unos 2 millones de efectivos, es un ejército realmente gigantesco, bueno, en sí como es el país, y dispone pues de una reserva también inmensa, una reserva de entre comillas, mano de obra, es decir, de una reserva militar y por supuesto de modernísimas armas, sobre todo a raíz de la bonanza económica de los últimos 20 o 25 años. Dispone incluso de cabezas nucleares desde los años 60. Eso le convirtió, cuando China se dotó de poder nuclear, que a fin de cuentas es algo muy escaso, son pocos los países en el mundo que disponen de su propio arsenal nuclear, eso le convirtió en una amenaza durante la Guerra Fría. Era un país tremendamente pobre, donde la gente se moría literalmente de hambre. De hecho, las primeras armas nucleares China las estrenó justo después del gran salto adelante que costó la vida a 40 millones de personas por una política disparatada de Mao Zedong. Y en aquel momento, claro, se pusieron en el mapa, a pesar de que económicamente la China de Mao del año 1965 era un enano, consiguió ponerse en el mapa, en el gran mapa geoestratégico mundial. Se convirtió, como ya os digo, una amenaza importante, además, la segunda después de la Unión Soviética. Pero la China de Mao y la URSS no se llevaban especialmente bien. Se habían llevado al principio, eso sí, para Moscú, evidentemente, que en China triunfase Mao Zedong era toda una victoria, el país más poblado del mundo, a fin de cuentas. Pero luego, tras la muerte de Stalin, esto acaeció en el año 1953, empezaron a separarse, tenían apreciaciones distintas sobre lo que debería ser el comunismo y la revolución mundial, y terminaron por romper a finales de los 50, principios de los 60. Fue la famosa crisis chino-soviética que duró muchísimo tiempo, pues duró de casi hasta el final del periodo soviético, porque nunca se volvieron a entender de la misma manera que se habían entendido. Es decir, los chinos rompieron con alguna excepción, como Albania, por ejemplo, en Europa, que se mantuvo fiel a China. El resto del bloque del Este se mantuvo con los soviéticos y rompieron, no las relaciones, las siguieron teniendo, pero ya no se podía hablar de un bloque monolítico como se había hablado, por ejemplo, durante los tiempos de Stalin. Es decir, lo que permitió esto a los chinos fue desplegar su propia política exterior. Hasta ese momento la habían tenido supeditada a los soviéticos, y eso incluyó el que pudiesen tener su propia política exterior, le incluyó que se pudiesen acercar a los Estados Unidos, cosa que hicieron en tiempos de Nixon. Fue la famosa diplomacia al ping-pong, la llamada, porque se presentó Nixon en China, fue todo un evento histórico a principios de los años 70, eso de que un presidente de los Estados Unidos fuese a un país comunista que además rivalizaba con la Unión Soviética, fue uno de los grandes temas de esa época, la renovada amistad entre Estados Unidos y la China comunista. Bien, aquello sería el preámbulo, todavía vivía Mao, aún no se había muerto. Aquello sería el preámbulo de una serie de reformas, como os decía al principio, en gran profundidad, que se llevaron a cabo durante la década de los 80. No las llevó a cabo Mao, por si preguntáis, las llevó a cabo su sucesor, Deng Xiaoping, y todas estas reformas fueron de tipo económico. La práctica totalidad. Hubo algunas de tipo político, pero fueron de menor cuantía y sobre todo de menor calidad. Es decir, no convirtieron en ningún momento, ni esa era su idea, a la China popular en un país democrático. Sigue sin ser su idea. Es decir, no penséis que es que están haciendo una transición muy lenta, tan lenta, que bueno, que quizá dentro de 100 años pues China llegue a ser una democracia como la de cualquier país occidental. No estaba en el año 1976 cuando murió Mao Zedong y sigue sin estarlo en 2019 en la idea de los que mandan en China convertir en ese país en un régimen parecido al que impera en Europa Occidental o en los Estados Unidos de América. Pero bueno, el hecho es que las reformas económicas le hacían falta. Era un país muy pobre y posibilitaron, pobre como las ratas, es lo que era la China del año 76. Y posibilitaron pues un despegue fulgurante, un despegue económico fulgurante que ha colocado a China pues 40 años después a la cabeza del mundo. No, a la cabeza no son los primeros, pero sí como segunda potencia mundial. Muchos pensaron en aquel entonces, estoy hablando de los años 80, de los años 90, incluso de posterior, del año 2005, 2006, 2010, 2015,
Se pensaba que esta prosperidad tan repentina, este crecimiento económico tan bestial, esas ciudades llenas de rascacielos, esos trenes de alta velocidad, eso de una clase media que podía tener un automóvil, que podía irse de vacaciones, que por supuesto se había desterrado ya para siempre el hambre. Los chinos en tiempos de Mao Zedong habían pasado muchísima hambre, tanta como que muchos millones murieron de inanición. Pues se pensaba que aquello sería la antesala de una liberalización política, como había sucedido en Europa del Este. Realmente no había sucedido eso en Europa del Este, no hubo la caída de los regímenes populares o comunistas de Europa del Este, no vino precedida de una reforma económica, cayó todo de golpe, aquello fue como la caída de un castillo de naipes, pero bueno, se pensó eso. Dijeron, esto es una cuestión de tiempo, quizá los chinos, un pueblo tan antiguo, necesiten algo más de tiempo para pasar de esta autocracia que tienen a una democracia normal y que empiece la cosa por los dineros, por la economía. Pero eso en China no sucedió, ya han pasado 30 años ya, para que hagamos balance. Os estoy hablando de que estas ideas se tenían allá por 1989. El partido, desde el principio, y seguramente porque había visto lo que sucedió en la Unión Soviética o en los países de Europa del Este, cercenó de cuajo todos los movimientos que en aquel entonces pedían democracia y apertura. Es decir, que se procediese en la China comunista a lo mismo que se había procedido en la Unión Soviética, a algo parecido a una perestroika, una reestructuración, a la glasnost, etc. Y que aparte de las reformas económicas que en 1989 ya estaban en marcha, las zonas económicas especiales ya estaban funcionando, pues que poco a poco el régimen se fuese abriendo, que diese paso al pluralismo político, a la libertad de expresión, en fin, a los derechos civiles que en Occidente son habituales, pero que en China siguen siendo pura ciencia ficción. Muchos pensaron, tanto fuera como dentro de China, que eso era una cuestión de tiempo, aunque en China tenían algo más de urgencia, así que trataron de forzarlo. Pero nada, no hubo manera, el sistema se blindó. Tras los sucesos de Tiananmen, hice un programa sobre este tema hace solo unos meses, cuando se cumplió su 30º aniversario. Esto fue, ya digo, en 1989. Y aunque la China de hoy ya no es tan opresiva como la de los años 60, evidentemente no es igual, aparte de que no se muere de hambre, el régimen no es tan tremendamente opresivo como llegó a serlo en tiempos de Mao. El país estaba lleno de laogai, que eran como se llamaban allí los campos de concentración. Los gulags soviéticos encontraron su expresión china en una cosa llamada laogai, bastante infame, por cierto. Evidentemente de esto ya no existe. Hay presos políticos, está claro, no se puede decir lo que uno quiera, lo que le venga en gana, no existe pluralismo político en ninguna clase, pero no es un sistema tan opresivo. Pero vamos, no se puede hablar. Punto, ni se puede publicar. No está permitido fundar un partido político que le haga la competencia al Partido Comunista y, por supuesto, pensar solo en salir a la calle a manifestarse, como se hizo en 1989 en Tiananmen, y pedir abiertamente una democracia, pues es poco menos que suicida. Estamos, por lo tanto, ante un país que se ha enriquecido a ojos vista. Esto no es necesario ni siquiera pisar China. Uno no tiene más que buscar una fotografía de Shanghái en 1970 y una actual, que han pasado solo, pues no llega a 50 años y parecen dos ciudades completamente distintas. Cuesta, de hecho, encontrar edificios que se hayan conservado de esa época, y quien dice Shanghái dice otras ciudades del interior que son más pequeñas y mucho menos conocidas. También, a poco que uno visite... que si ya visita China, claro, porque uno visite China puede verlo, que el nivel de vida pues no es como en los Estados Unidos, o no es como en Alemania o como en el Reino Unido, es algo más bajo, pero desde luego no es un país propiamente del tercer mundo, no es un país donde haya necesidad y donde la gente pase hambre, todo lo contrario, los chinos, que estuvieron durante todo el siglo XX muy delgados, entre guerras y dictaduras, pues ahora batallan contra la epidemia de la obesidad, los problemas que tienen porque comen más de lo que debieran. Bien, por lo tanto, esto es obvio, no hace falta ni discutirlo, ni tampoco pararse demasiado en ello, el país se ha enriquecido y además la riqueza ha alcanzado a todas las capas de la población. Pero claro, políticamente sigue siendo el mismo, o en líneas generales el mismo que fundó Mao Zedong hace ahora 70 años. La prosperidad ha traído una nutrida clase media urbana que multiplica por varios dígitos la renta per cápita
de sus padres y de sus abuelos. Cualquier chino que hoy tenga 30 o 40 años, si le viese su abuelo, pues no se lo terminaría de creer. No digamos ya un chino que tiene 15 o 20. Es decir, no terminaría de creerse cómo su nieto puede gozar de tanta prosperidad, puede tener una casa propia, puede tener un automóvil o una motocicleta, puede comer todo lo que le dé la gana, puede adquirir a bienes de consumo que para él serían simplemente impensables, puede incluso salir del país si así lo desea para hacer turismo tanto a Europa como a América o donde quiera. Todas estas cosas se han visto y las están viendo los propios chinos y les parecen fascinantes, por supuesto. Digamos que la falta de libertad la ha amortiguado esto mismo, esta prosperidad. Pero claro, el PIB no va a crecer eternamente. Ha crecido muchísimo a lo largo de los últimos 30 años, pero pues ahora mismo cuando se habla de tasas de PIB muy grandes, se habla de tasas chinas, y no es casualidad. Cuando un país está creciendo al 8 al 10%, crece a tasas chinas. Bien, las tasas chinas ya no son del 8 o el 10%, ahora son de aproximadamente el 6%, y por supuesto sigue siendo muy alto. Una economía madura crece en torno al 2, el 3% anual. Un año muy bueno crece al 4%, un año espectacular y fuera de lo común crece al 5%, pero lo normal es eso, un 2-3%, y China tendrá en algún momento, cuando llegue, que no está lejano, además ese momento, ponerse a crecer a esa velocidad. Luego también ha perdido o está perdiendo la ventaja comparativa con otros países. Esa ventaja todavía le queda en parte, sobre todo lo relativo a la mano de obra. Siguen teniendo reservas de mano de obra barata, pero ya no es tan barata como por ejemplo era en los años 90, cuando los chinos trabajaban mucho por muy poco dinero. Y eso permitió que grandes fábricas de Europa y de Norteamérica se trasladasen hasta China para fabricar. Es decir, que más pronto que tarde, teniendo en cuenta que estamos ya en 2019, el modelo parido en los años 80, esto que decía Deng Xiaoping, ¿no? Enriqueceos. Se puede perfectamente vivir en un país socialista y además enriquecerse, pero enriquecerse por la vía privada, montando empresas, trabajando en una empresa privada, etc. Bien, pues este modelo tenía que empezar a fallar por algún lado. Contra pronóstico no lo ha hecho en el interior, sino en el exterior. El principal cliente de China es Estados Unidos. Y desde hace un par de años, no tan casualmente, desde que llegó Donald Trump a la presidencia, las relaciones comerciales entre ambos se han enfriado bastante. Es decir, no es ya ningún secreto que Pekín subsidia a infinidad de empresas, muchas de ellas auténticas ruinas, las famosas empresas zombie chinas. Tampoco es un secreto que patrocina el espionaje comercial. Cuando digo Pekín estoy hablando del gobierno, o que mira con buenos ojos el robo de propiedad intelectual, lo cual pone de muy mal café al resto de países del mundo y sobre todo a las empresas, al tiempo que por supuesto discrimina también a esas propias empresas si quieren, esas empresas extranjeras, si quieren trabajar y establecerse en China. Junto a esto, el nuevo papel de China como potencia global, supone ya un desafío a la preponderancia estadounidense en Extremo Oriente. No en tanto en otras partes del mundo, pero sí al menos en Extremo Oriente, aunque China, que tiene el gobierno chino, que tiene grandes ambiciones, ha empezado a poner sus peones en otras partes, algunas bastante cercanas de Estados Unidos, lo cual genera en Washington cierta inquietud. Pero bueno, en Extremo Oriente es donde más se nota. En países como Japón o Corea del Sur, no digamos ya en Taiwán, China se percibe como una amenaza directa, no como una oportunidad, todo lo contrario. En Europa uno la consideran como tal, pero han empezado a encenderse las primeras alarmas con casos como el de Huawei, que es de este mismo año. A ver, no ha alcanzado el nivel de desafío que constituyó la Unión Soviética, entre otras cosas porque pilla lejos, bastante más lejos de lo que estaba la Unión Soviética durante 40 años, pero es la primera vez que en 3 décadas que surge un contrapoder efectivo a los Estados Unidos. Esto ya es de por sí reseñable. Y ahí es donde encaja la nueva narrativa de Donald Trump y su nueva política, que va acorde con la nueva narrativa. Y este tema, como ya traté en un programa aquí el mes pasado, va mucho más allá de lo meramente comercial, de una simple cuestión de aranceles, tal y como muchos lo están colocando en el mercado informativo. Recordemos cómo el mes pasado Trump pedía expresamente, lo hacía en Twitter, que las empresas estadounidenses abandonen la República Popular China. Lo decía así: volved a casa y abandonad la República Popular China. Esto,
Hubiese sido impensable con Obama, hubiese sido impensable con Bush. Es algo que si nos lo cuentan hace solo 10 años nos hubiera sorprendido bastante. Muchos hablan, de hecho, que estamos ante una nueva Guerra Fría. Pero la relación de Estados Unidos con China sigue siendo fluida, a pesar de todo. Es una Guerra Fría un tanto particular, si es que la hay, que yo no lo creo, o no por ahora. Es decir, que hay decenas de miles de estudiantes chinos en Estados Unidos, en las universidades estadounidenses, o también de estudiantes estadounidenses en China. Hay millones de turistas, hombres de negocios, que cruzan el Pacífico cada año, y la relación comercial es intensa a pesar de la guerra arancelaria. El comunismo chino, o el nuevo comunismo chino, aunque ya no tan nuevo, porque es que de esto estamos hablando que empezó hace casi 40 años, es práctico y cínico. Es decir, sabe modificar sus eslóganes y modular el relato. El relato revolucionario lo abandonó hace ya mucho tiempo y se encuentra ahora inmerso en uno que es netamente patriótico. Se reclama la historia imperial y hasta cierto punto se muestra al partido casi como una dinastía más. Sería algo así como la sucesora de la dinastía Qing, que pasó a mejor vida pues hace poco más de un siglo, en 1912, con la proclamación de la República de China, esa misma república con la que acaba Mao Zedong en 1949. Bien, ese es el relato oficial, el que nos encontramos a través de sus terminales mediáticos, el que se vende dentro del país y que, como si fuera un espejo, lo vemos en los medios oficiales fuera del país. Es decir, prosperidad y estabilidad. En el mundo real, sin embargo, el régimen chino enfrenta sus propios retos. Y no son pequeños, porque como el país no es pequeño, pues los retos y problemas tampoco lo son. La economía no crece como solía. Ya os he dicho antes, lo del 6%, allí es todo un problema que la economía no crezca al 10%. El sistema está muy endeudado. La población envejece con gran rapidez. ¿Por qué? Pues entre otras cosas, porque durante los tiempos del comunismo más duro, se aplicó una política suicida, que era obligar por ley a que la gente tuviese un solo hijo, como máximo. Esto condenó a que la siguiente generación fuera más pequeña. Luego, ahora con la prosperidad y la clase media, pues empiezan las políticas de control familiar voluntarias. La gente pues ya no quiere tener más hijos, cosa que ha sucedido en todos los países del primer mundo. Eso es un problema serio, sobre todo si pretendes, eres un gobierno con ambiciones como las del gobierno chino. Luego prolifera la corrupción en todos los niveles administrativos, ¿sabe? A poder absoluto, corrupción absoluta. Y luego fuera del país pues se les ha dejado de ver como una potencia emergente y pacífica. Evidentemente no tienen nada que ver estos problemas, que son graves, pero no tienen nada que ver con los que China enfrentó en el pasado. En 1976 el país estaba en la ruina económica y moral más absoluta. Es decir, que China había tocado fondo en aquel momento. A peor no se podía ir. Ahora es diferente. Ahora a peor pueden ir. Su líder, que es Xi Jinping, es plenamente consciente de ello y de que eso mismo podría remover las aguas del estanque que con tanto celo cuida. No existe una oposición interna visible, pero no existe porque no puede existir de manera visible, pero tiene que haberla invisible. Más aún en una organización tan burocrática como el Partido Comunista Chino. Si él ha conseguido escalar hasta la cima y permanecer en ella, lo ha hecho a costa de que otros, que tenían el mismo plan, pues hayan quedado en la estacada. Esas luchas internas permanecen evidentemente tras un telón impenetrable. Nadie en su sano juicio dentro de China publicaría asuntos de esta índole, como es de prever. Podría suceder que todo esto se quedase como está. Podría ser que dentro de 10 años, cuando se celebren el 80º aniversario, pues no haya pasado nada reseñable. O también podría suceder que algún disparador externo precipite una crisis interna. Léase, por ejemplo, pues una crisis económica que frenase de golpe el sueño chino. Pero eso, claro, no lo sabemos. Es decir, nadie esto no lo olvidemos nunca, el 1 de enero de 1989, nadie podría haber adivinado que solo 365 días después todo el imperio soviético estaría en quiebra. Nadie. Es decir, que predecir no sirve de nada. Por de pronto, pues quedémonos con el desfile de hoy. Dicen que es
el mayor de la historia de China, que este tipo de espectáculos, con mucho tanque, mucho soldado y mucha bandera, tienen, o enseñan, mejor dicho, muchas más lecciones de la que parece. Hubo ayer elecciones en Austria y de eso mismo es de lo que nos quiere hablar Javier. Te envío este audio para pedirte si podías comentar algo sobre los últimos resultados electorales en Austria. Estaba repasando tu contracrónica sobre el caso Ibiza y parece que las encuestas se han cumplido con bastante precisión. Parece ser que Kurz sigue imbatible, más todavía que en las anteriores elecciones. Y bueno, se ha hecho patente la crecida de los verdes que estaba ahí pendiente. Venga, un saludo y enhorabuena por el programa. Pues mira, Javier, iba a hacer el programa de hoy de Austria, porque sabía, claro, tenía lo de las elecciones, lo había estado siguiendo además, pero claro, quería que lo de China cayese justo en el aniversario redondo, es decir, el 1 de octubre. Así que lo haré mañana, si no hay algo muy gordo que me lo impida, como es evidente. Pero vamos, estuve siguiendo el tema, por supuesto, y también algo la campaña. Pero bueno, así muy brevemente, creo que ya cualquiera que lo haya leído, Kurz ha arrasado, ha subido 6 puntos con respecto a 2017, es decir, que no le ha tocado pagar el Ibiza Gate, lo ha pagado el otro. El que lo ha pagado, eso ha corrido a cuenta del FPO, que han perdido 10 puntos. Los verdes, que han sido la gran revelación, se han beneficiado del desplome de los socialdemócratas. Es decir, ha habido cierto... Si te pones las cifras de 2017 y las de 2019 al lado, ves más o menos los trasvases bastante claros. Pero vamos, todo esto ya lo comentaré mañana. Vamos a seguir con Gonzalo, de Santander, que trae uno de los temas de la semana, que es el de la exhumación de Franco, y lo pone en perspectiva con el gobierno de Pedro Sánchez en sí. Yo quisiera expresar mi opinión, introducir un comentario sobre los deseos políticos de Pedro Sánchez de exhumar el cadáver de Franco y trasladarlo al cementerio del Pardo. Y cuando despertó, su tesis seguía siendo un fraude y por lo tanto él una persona indecente. Y cuando despertó, seguía sin distinguir lo que es el funcionamiento de las instituciones y el funcionamiento del partido, y utilizaba a las instituciones de todos para los fines partidistas del PSOE. Y cuando despertó, seguía practicando una política de amigachos donde colocaba en altos cargos con latisueldos a personajes de su partido político o de su cuerda o de su red clientelar. Y cuando despertó, él era incapaz de controlar el paro en España. Era incapaz de conseguir que la economía española produjera suficiente empleo para reducir la tasa insoportable de desempleo que tenemos. Y cuando despertó, los separatistas con los que pacta seguían amenazando la soberanía popular española. Y cuando despertó, el PSOE seguía teniendo en su historia, o seguía teniendo una historia impresentable durante la Segunda República, no reconociendo los resultados de las elecciones del 33, levantándose o sublevándose contra el gobierno legítimo en octubre del 34 y tergiversando los resultados o influyendo en el desarrollo democrático de las elecciones de febrero del 36 a través de la violencia. Y cuando despertó, el dinosaurio del asesinato del jefe de Renovación Española, Calvo Sotelo, seguía en el armario del PSOE y no habían pedido perdón por ninguna de estas cosas. Bueno, Gonzalo, te nos has puesto muy poético. A ver, no creo que sea para tanto, lo de Franco simplemente ha sido una campaña de puro marketing con la que Sánchez ha mantenido al electorado de izquierdas movilizado durante año y medio.
Podía haber escogido otra cosa, pero esa la tenía a punto de caramelo. Y además recuerda, antes de que aventase a Rajoy del poder, ya habían pasado una moción por el Parlamento junto a Podemos precisamente sobre esto, sobre el tema de sacar a Franco del Valle de los Caídos. En fin, tan pronto como le saquen de ahí, que al parecer el ABC informaba ayer que saldría este mismo mes, esta misma semana, creo que es el día 6 de octubre cuando quieren sacarlo, de madrugada, por supuesto, no sé si lo que cuenta el ABC será cierto, pero bueno, que lo sacarán antes de las elecciones es bastante probable. Pues bien, se habrá quedado sin juguete. Eso sí, los franquistas tendrán ahora la tumba de Franco mucho más cerca de Madrid, porque el Pardo está a un paso del centro. Vamos, que se puede ir casi en bicicleta sin demasiado esfuerzo. En fin, habrá que ver, ahora que ya deja el tema de Franco cerrado, habrá que ver con qué le da ahora. Bien, seguimos con Francisco, que recupera el tema de Boris Johnson. Fernando, sobre el tema de Boris Johnson no puedo estar más en desacuerdo contigo. Yo lo veo completamente al revés. Veo que se ha servido de este tema para ser el paladín, el verdadero defensor de lo que quiere el pueblo, que es el Brexit. Tengo vecinos que son británicos y lo ven como una víctima de esa burocracia política que todo el mundo ataca, incluido tú, que son los políticos. Y lo ven como el antipolítico y dicen, oye, esta persona que ha estado defendiendo lo que quería el pueblo, la voluntad del pueblo, que es el Brexit, que se sirve de cualquier medio para defenderla, lo han vilipendiado y dentro están hasta los jueces. Ese es el pensamiento general. Bueno, y además le queda otra salida que creo que no has contemplado, que es ir a solicitar una prórroga a la Unión Europea y boicotearla. Le queda esa solución. No sé por qué dice que Boris no le queda ninguna solución. Al revés, tiene ahora más que nunca. Cuando haya elecciones, será el candidato del pueblo. Y si encima boicotea la decisión de la prórroga, pues todavía más votos. Es la antipolítica, es la política de siempre vestida de antipolítica. A ver qué te parece. Bueno, Francisco, el Brexit es la voluntad del 52% de los británicos. El 48% tienen la voluntad inversa. Pero es que en ese 52% no todos quieren irse de un portazo, que es lo que pretende hacer Boris Johnson este mismo mes. Así que tanto como voluntad del pueblo, pues no sé yo, ¿eh? Lo que no entiendo es lo que quieres decir con eso de que podría salir del apuro pidiendo una prórroga y boicoteándola. A ver, ¿cómo va a boicotearla? Si la pide y se la dan o no se la dan, pero bueno, la pide y evidentemente se la van a dar porque ya en Bruselas han dicho que no le van a poner problemas. Y luego a partir de ahí, pues ya no puede hacer nada más, salvo ver cómo amanece el 1 de noviembre y siguen en la Unión Europea y ha faltado a su promesa, que es sacar, pase lo que pase, al Reino Unido de la Unión Europea antes del 31 de octubre o el mismo 31 de octubre. Evidentemente, en las próximas elecciones se empleará esto como reclamo político, claro. Necesita a los votantes del partido del Brexit y tratará de mostrarse como una víctima del sistema. Esa mercancía habrá quien se la compre y habrá quien no se la compre. Ya veremos cuánto se la compra y sobre todo si quienes se lo compran son suficientes como para que pueda gobernar de nuevo. Bien, vamos ahora con Jesús, que nos cuenta una noticia de ayer sobre Pfizer y cierto medicamento para dejar de fumar. Buenas, Fernando. Mira, te envié este mensaje, el otro día te envié un mensaje comentándote del vapeo que la farmacéutica Pfizer había descubierto el diario del Spiegel que llevaba millones y millones de euros gastados para financiar toda la campaña contra el vapeo. Bien, pues acaba de publicar la noticia que el Ministerio de Sanidad va a financiar el medicamento Champix, precisamente de Pfizer. Este medicamento que es un inductor del suicidio y de depresiones. De hecho, por ejemplo, los pilotos de avión tienen prohibido tomarlo por las ideas suicidas que se ve que tiene la gente como efectos secundarios. Me dijiste que tú no creías en las conspiraciones, pero que follow the money. Bueno, yo lo que no creo es en las casualidades. Esto es una navaja de Ockham como la copa de un pino. Y bueno, para acabar, creo que se puede acabar con esta frase tan española que dice ladran Sancho, señal de que cabalgamos. Por algo será por lo que nos quieren enmierdar. Venga, un saludo. Pues sí, Jesús, lo leí ayer y la verdad no pude evitar relacionar una cosa y la otra. Vamos, la campaña contra el vapeo del último mes y esto de que es en concreto lo que ha sucedido en España,
Pero no sería extrañar que muchos sistemas sanitarios de otros países hagan lo mismo, ¿no? En fin, ya sabes que la industria farmacéutica tiene poderosas razones, mejor dicho, con las que consigue siempre salirse con la suya. Muy bien, pues vamos a terminar ya. Vamos con Pizarro, que nos resume en su minuto de oro el tema este de Cataluña. Cuando los supremacistas catalanes decidieron redactar leyes propias y por encima de las que nos rigen a todos los españoles, los políticos españoles se miraron unos a otros, abrumados y rilados, pensando que combatir a golpistas secessionistas era incorrecto, mientras la justicia actuaba de oficio. El resultado fue un juicio con probable condena, ninguna repercusión política y la dilación de cualquier posible solución razonada. Ahora que los supremacistas catalanes justifican la violencia de los suyos y niegan al Estado español su capacidad coercitiva, de nuevo los políticos españoles se miran los unos a los otros, abrumados y rilados, pensando que combatir a terroristas es incorrecto, mientras la justicia actúa de oficio. El resultado será un juicio con probable condena, ninguna repercusión política y la dilación de cualquier posible solución razonada. El supremacismo se combate con ideas claras y se contiene con la ley. No sabemos cuánto tiempo contendrá la ley el abuso, ni sabemos cuándo se empezará a combatir esta lacra desde nuestras instituciones, que debieran ampararnos, y por nuestros representantes, que debieran resguardarnos. Un cordial saludo de Pizarro. Pues queridos amigos, hasta aquí ha llegado la contra de hoy, miércoles 1 de octubre. Ya sabéis, mañana será 2 y yo estaré por aquí de vuelta. Hasta mañana, amigos.